vamos a dar comienzo al módulo con la primera ponencia, la doctora Mar Ribeiro, que nos va a hablar de hepatitis B. Mar, muchísimas gracias por aceptar la invitación de GE para participar en el curso, y cuando quieras te puedes compartir, pantalla. Muchas gracias, Antonio, por la presentación, y gracias a GE por la invitación también a participar en este curso, y gracias a todos por vuestra presencia. Como ha comentado Antonio, yo hablaré de tratamiento de las hepatitis virales, pero es verdad que he visto que en el curso se hablaba de epidemiología, pero es verdad que para entender un poco las indicaciones de tratamiento me gustaría ponernos en situación y hablar un poquito, hacer una breve introducción sobre la hepatitis B y los cambios que ha habido en hepatitis B en los últimos años. Esta será la agenda que seguiré durante mis minutos. ¿Y por qué es importante el virus de la hepatitis B? Para empezar, pues la prevalencia que se estima a nivel mundial de la hepatitis B está por encima de los 250 millones de personas infectadas a nivel mundial, y lo principal a tener en cuenta de cara a su importancia clínica es que a nivel mundial es la causa más frecuente de hepatocarcinoma, también a nivel mundial la causa más frecuente de cirrosis hepática, y en nuestro medio persiste como la causa más frecuente de hepatitis aguda viral. Todo esto a pesar de, como sabéis, todo es prevenible. Tenemos una vacuna, la vacuna de la hepatitis B, que existe desde hace muchos años y que tiene una tasa de eficacia súper alta, por encima del 95%. Esto seguramente ya os habrán comentado en sesiones previas, pero un poco a modo de recordatorio, yo creo que a los que no os dedicáis de manera diaria a la hepatitis B, es uno de los temas más complicados, que es la interpretación serológica del virus B. No voy a entrar en detalle sobre de qué se compone el billón completo de la hepatitis B, pero un poquito a modo de resumen. Esta es la particularidad de Dan, el billón completo, que tiene una envuelta proteica que está formada básicamente por el antígeno de superficie, y es por esto por lo que el antígeno de superficie se considera el marcador de infección crónica. Por contra, el core es la envuelta proteica de la cápside, ¿vale? De la cápside que envuelve al cccDNA, al DNA, vamos a dejarlo ahí, del virus B, y por eso se considera el marcador de contacto del virus B. Esto es importante porque el core va a estar presente tanto en los pacientes que tengan una infección curada, que por tanto sean antígeno de superficie negativo, pero persistirán siendo toda la vida anticore, y por contra, los pacientes que tengan una infección crónica tendrán tanto el anticore como el antígeno de superficie, ¿vale? ¿Cuál es la valoración inicial que tenemos que hacer en un sujeto que por primera vez se diagnostica de un antígeno de superficie positivo? Los marcadores del virus B, la verdad es que en los últimos años han aumentado mucho. Ya no solo tenemos el antígeno de superficie cualitativo, que era lo que teníamos hasta hace poco, sino que además también ese antígeno de superficie ahora lo podemos cuantificar. La verdad es que en práctica clínica es bastante útil. Tenemos el antígeno E y el anti-E, que también es importante de cara a la clasificación de la infección, y tenemos la carga viral, el ADN del virus B. En los últimos años, como he comentado, han aparecido otros biomarcadores como son el core related y el ARN, pero la verdad es que en práctica clínica todavía tienen poca utilidad. Muy importante, y esto sí que me gustaría hacer hincapié, es que en todos los pacientes con virus B, con una infección crónica, con un antígeno de superficie positivo, es fundamental hacer screening de la hepatitis delta. La hepatitis delta existe, es verdad que es mucho menos, por suerte, es mucho menos prevalente que la hepatitis B, pero la hepatitis delta es fundamental, al menos una vez en la vida, descartarla en todos los pacientes que sean antígeno de superficie positivo. Estos son datos recientes, este es un GAT publicado hace escasamente un par de años, en los que se hace una estimación global de la carga de infección por virus de la hepatitis B delta. Como podéis ver, alrededor de 70 millones de individuos a nivel mundial se estima que puedan estar infectados, no solo por la B, sino además por la hepatitis delta. Y de hecho, las recomendaciones de la ISL, de la Europea de Hígado, es que en todo paciente con antígeno de superficie, al menos una vez en la vida, se le descarte de manera sistemática la infección por virus delta. ¿Y por qué esto es tan importante? Estos son datos de un estudio multicéntrico español en el que se incluyeron tanto pacientes con carga viral para virus delta detectable como sujetos con carga viral indetectable. Estos son pacientes que se podrían considerar monoinfectados por el virus B. Y como podéis ver, los pacientes con una infección crónica delta, cuando se comparaban con pacientes con virus B, claramente tenían un pronóstico mucho peor, no solo en términos de progresión a cirrosis, sino descompensación de la patopatía o incluso necesidad de trasplante. Por eso es fundamental, el pronóstico es muy diferente, es mucho peor el de la hepatitis delta, por eso es fundamental descartarlo en todos los pacientes que tengan una infección crónica por virus B. Igual que hacemos pues, con la infección por VIH y con la infección por virus C en un paciente que sea antígeno de superficie positivo. ¿Qué más tenemos que valorar en estos pacientes? Pues cómo es la función hepática mediante bilirrubina, coagulación, albúmina. Fundamental las transaminasas, sobre todo el ALT, como veremos posteriormente, es uno de los criterios de tratamiento.
Fundamental, y esto es muy diferente a los pacientes con hepatitis C. En todos los pacientes que tengan hepatitis B, inicialmente hay que hacer una ecografía de abdomen. ¿Por qué? Porque a diferencia de la C, la hepatitis B puede producir hepatocarcinoma incluso en pacientes sin fibrosis avanzada. Por eso, de manera inicial, en todos los pacientes, independientemente del grado de lesión, hay que hacer siempre una ecografía abdominal. Y además, en los últimos años, como veremos posteriormente, se ha visto que es útil también los marcadores de fibrosis no invasiva, como es la elastografía de transición. Importante también las comorbilidades. ¿Por qué? Pues porque en los pacientes que tienen tóxicos, sobre todo enólicos, tienen más riesgo de hacer hepatocarcinoma. También fundamental los antecedentes familiares de hepatocarcinoma. Como veremos en ciertos grupos de pacientes, esto puede ser una indicación de tratamiento, y valorar también las comorbilidades como pueden ser la obesidad, la diabetes, todo aquello que se asocia al síndrome metabólico, y también la medicación concomitante, sobre todo la medicación inmunosupresora. Un dato importante y uno de los primeros mensajes a dar: no siempre es fácil clasificar a los pacientes antígeno superficie positivo, los pacientes con una infección crónica por virus B, con una única analítica. De hecho, las recomendaciones de la ISEL es que durante el primer año después del diagnóstico, de que veamos que el paciente tiene una infección crónica, la definición de infección crónica sería más de 6 meses de ser antígeno de superficie positivo, se requieren de al menos una determinación cada 3-4 meses durante el primer año para poder catalogar de manera correcta a los pacientes con infección crónica por virus B. Eso es uno de los últimos, de los cambios más novedosos que ha habido en hepatitis B durante los últimos años, y es la nueva clasificación de la ISEL. Inicialmente es un poco rara, pero la verdad es que cuando uno se acostumbra a ella es bastante más útil. Básicamente los pacientes se dividen en infección crónica o en hepatitis crónica. ¿De qué depende que un paciente sea infección crónica o hepatitis crónica? Básicamente de la presencia de lesión hepática. Aquellos pacientes que tienen lesión hepática se clasificarán como hepatitis crónica. ¿Y en qué basaremos el criterio de que haya lesión hepática? Básicamente en que haya transaminasas elevadas o que tengamos evidencia de que haya fibrosis moderada o fibrosis severa. ¿De acuerdo? Aquellos pacientes que tengan transaminasas persistentemente elevadas o de manera fluctuante, en el caso de los E negativos, serán clasificados como hepatitis. Aquellos pacientes que tengan siempre transas normales y que tengamos evidencia de que no tienen lesión hepática, de que no tienen fibrosis, serán clasificados como infección. Por tanto, ¿qué pacientes serán los que tengan indicación de tratamiento? Aquellos pacientes que tengan hepatitis crónica B, independientemente de que sean E positivos o de que sean E negativos. ¿Por qué es importante? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los efectos beneficiosos del tratamiento antiviral? El tratamiento antiviral, sobre todo si consideramos como tratamiento viral el tratamiento oral, los análogos nucleótidos, tiene una alta tasa de supresión de la replicación viral. Como podéis ver, estos son datos tras 10 años de tratamiento con tenofovir oral. Prácticamente todos los pacientes, independientemente de que sean E positivos o E negativos al inicio del tenofovir, alcanzan una carga viral indetectable durante el tratamiento. ¿Qué implica el alcanzar esta supresión mantenida de la replicación viral? Pues como podéis ver, hay una clara mejoría en el grado de fibrosis. Este es el Lancet de Patrick Marcelin. Lo que se hicieron fue biopsias seriadas al inicio del tratamiento antiviral y a los 5 años del tratamiento con tenofovir, y como podéis ver, no solo un alto porcentaje de los pacientes mejoró el grado de fibrosis, sino que además hasta casi por encima del 70% de los pacientes que eran cirróticos, que eran un F5 o un F6 al inicio del tratamiento, dejaron de serlos durante el mismo. ¿Esto qué conlleva con el paso del tiempo? Pues claramente impacta en la supervivencia no solo a nivel global, sino la supervivencia libre de trasplante. Y además, si no desaparece por completo, pero es verdad que francamente el tratamiento antiviral disminuye el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en los pacientes con hepatitis crónica B. Uno podría preguntarse, ¿no? Pues si esto es tan beneficioso, el tratamiento con antivirales con análogos de nucleótidos para el virus B, porque no se lo ponemos a todos, igual que hacemos con la hepatitis C. No nadie tiene duda hoy en día de que un paciente que tenga una esperanza de vida por encima de 6 meses no se le trate de una infección por virus C, igual que pasa con el VIH. ¿Por qué no tratamos a todos los pacientes con hepatitis B? Y más teniendo un tratamiento que es sencillo, como son los análogos de nucleótidos, ¿no? El Tecavir, el tenofovir disoproxil o el TAF, ¿no? Tratamientos orales, un comprimido al día bien fácil, seguro, bien tolerado, y que además ahora son genéricos, son bien baratos. Pues básicamente, ¿por qué? Por la infección crónica por virus, como hemos dicho, como hemos empezado, de infección crónica son pacientes sin lesión hepática, tasas persistentemente normales sin evidencia de fibrosis. La infección crónica en negativo es lo que antes llamábamos portadores inactivos del virus B. Sabemos que si el paciente, esta es la clave, si el paciente está correctamente bien clasificado, el riesgo de desarrollar evolución a cirrosis o incluso de desarrollo de hepatocarcinoma
es prácticamente nulo. De hecho, estos pacientes son los pacientes que se curan a la larga, entre un 1 y un 2% de casos al año de pacientes correctamente, repito, bien clasificados como infección crónica negativo, pueden llegar a alcanzar la cura funcional, a perder el antígeno de superficie y se lo convertir en anti-HBs. Por tanto, está claro que estos pacientes no requieren de tratamiento antiviral. Un grupo un poquito diferente son los que antes llamábamos los inmunotolerantes, los pacientes con infección crónica E positivo. En este caso son pacientes con transas normales. Fijaros que no he comentado nada de la carga viral, porque la carga viral siempre entre E positivos y negativos es diferente. Los inmunotolerantes son pacientes con infección crónica sin indicación de tratamiento, pero tienen cargas virales muy elevadas. De hecho, una de las recomendaciones de tratamiento antiviral es que sean mayores de 30 años, porque normalmente estos pacientes, si bien son inmunotolerantes, sabemos que pueden tener riesgo de tener fibrosis hepática. Claramente, si además tienen antecedentes familiares de hepatocarcinoma, estos pacientes se benefician de recibir tratamiento antiviral, o si tienen manifestaciones extrahepáticas a nivel renal o síndrome de Janoti-Crosty. El resto de los pacientes, ¿por qué no los tratamos? Porque sabemos que la evolución es buena y que aparte el beneficio que vamos a aportar en forma de pérdida del antígeno de superficie es muy, muy infrecuente. Un poco volviendo al tema de la charla, ¿cuáles son las indicaciones que ahora mismo recomendarían las guías de cara al tratamiento en un caso en un paciente con hepatitis crónica B? Todos los pacientes con cirrosis hepática, si tienen carga viral detectable, serían candidatos a tratamiento antiviral. Esto sí que no depende de la carga viral. Tengamos una carga viral detectable, aunque sea menor de 20, detectable no cuantificable, sería una indicación de tratamiento porque el paciente, si alcanza una carga viral indetectable, tiene un mejor pronóstico a largo plazo. Y las otras dos indicaciones serían la hepatitis crónica. Hepatitis crónica, ya hemos comentado, transaminasas persistentemente elevadas, en este caso más del doble, ¿no? más del doble de la normalidad, junto con una carga viral por encima de 20.000. Esto sería una indicación, independientemente, como veis, ya no lo cito, el E positivo o el E negativo, y también aquellos pacientes que tengan una hepatitis crónica B, con carga viral por encima de 2.000 y además tengamos evidencia de que hay fibrosis significativa. Como podéis ver, básicamente la indicación de tratamiento se basa, por un lado, en la carga viral. Sabemos que esto es un trabajo este es un trabajo del grupo de George Papatheodoridis y como podéis ver, aquí estamos. Como podéis ver, francamente, el porcentaje de pacientes que tienen fibrosis significativa aumenta en función de la carga viral. Y lo mismo pasa en función de los niveles de ALT. Como podéis ver, que los pacientes que tienen transas persistentemente normales es infrecuente que tengan fibrosis significativa, pero esto no pasa con los pacientes que tienen fluctuación de los niveles de transaminasas o pacientes que tienen transaminasas persistentemente elevadas. Como podéis ver, el porcentaje de fibrosis significativa aumenta de manera exponencial. Claro, ¿cómo identificamos a los pacientes que tienen fibrosis significativa definido por encima de F3 escala de ISAC o de F2 escala de Metavir? La verdad es que todavía en hepatitis B se sigue usando la biopsia hepática, pero cada vez más lo que se usa son los métodos no invasivos. En un paciente, ¿no? Cuando un paciente tiene carga viral por encima de 20.000 y transaminasas persistentemente elevadas más del doble, claramente tenemos una indicación de tratamiento, la biopsia no sería necesaria, pero ¿cómo hacemos en un paciente que tenga transaminasas normales o fluctuaciones en los niveles de transaminasas? En este caso, lo que necesitamos hacer es un fibroscan como sustituto de la biopsia hepática. Si el paciente tiene todo el punto de corte, básicamente lo que se utiliza es un punto de corte dual. Un paciente que tiene un fibroscan por encima de 6 y que además sabemos que tiene transas normales y una carga viral por debajo de 2.000, ese paciente va a ser muy, muy, muy infrecuente que tenga fibrosis significativa y por lo tanto lo podemos clasificar como un portador inactivo o como se clasificaría de acuerdo a las nuevas guías, infección crónica en negativo. Por contra, si un paciente tiene un fibroscan por encima de 9, esto teniendo transaminasas normales y las transas son altas, el punto de corte sería de 12. Este punto de corte tiene un alto valor predictivo positivo, que quiere decir que tiene muchas probabilidades de tener fibrosis significativo. Por tanto, ese paciente se beneficiaría de tratamiento antiviral y además, no nos olvidemos, es una hepatitis B, se beneficiaría de hacer despistaje periódico de hepatocarcinoma. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con análogos de nucleótidos? El análogo de nucleótidos, no nos olvidemos que lo único que hace es inhibir la transcripción reversa. Por tanto, lo único que hace es a ese nivel del ciclo replicativo del virus B parar la retrotranscripción y evitar que se formen viriones completos. Pero, como podéis ver, el ciclo replicativo del virus B persiste y, de hecho, por eso tiene muy poco impacto sobre el antígeno de superficie. De hecho, no me quiero meter mucho en el ciclo replicativo del virus B porque es bastante complejo, pero para que os hagáis la idea,
lo que aporta el antígeno en superficie en el suero no son los viriones, son, sobre todo en pacientes E negativos, son estas partículas esféricas o filamentosas que también se producen durante el ciclo replicativo y que no tienen ningún, o sea, no se ven afectado su producción mediante los análogos de nucleótidos. Es por esta razón por la que es muy raro que un paciente que se trate con análogos de nucleótidos alcance lo que nosotros llamamos cura funcional. Como podéis ver, hay varias definiciones de curación en virus B. La cura funcional es la definición clásica, paciente que pierde el antígeno de superficie durante el tratamiento. Ya os digo, esto es muy infrecuente. Para que os hagáis una idea, en el estudio de registro del tenofovir a 10 años, por debajo del 1% de los pacientes E negativos alcanza la cura funcional. Las otras dos definiciones de cura sería la cura completa, el paciente pierde el antígeno en superficie y además el cfDNA, que es ese mini cromosoma que queda dentro del núcleo de los hepatocitos. Esto nunca pasará con un análogo nucleótido y quién sabe si pasará en el futuro. Este es un breve resumen de lo que viene en el futuro. Estos son de una manera muy esquemática, como podéis ver en la parte de arriba, se resumirían los antivirales de acción directa que están en fase 2 o en fase 3 en investigación para el virus B, y en la parte de abajo los fármacos con inmunoterapia o inmunomoduladores para tratar de ensalzar el sistema inmune y luchar contra el virus de la hepatitis B. Probablemente, ¿cuál sea el futuro? Probablemente a medio o a largo plazo. No solo utilizar análogos de nucleótidos de cara a controlar la replicación viral, sino añadir un inmunomodulador, un inmunoactivador y aparte uno o dos incluso antivirales de acción directa que no solo que suspendan o inhiban la replicación viral, sino además incluso actúen sobre el cfDNA de cara a aumentar las tasas de cura funcional, de pérdida del antígeno en superficie o incluso, ¿por qué no?, alcanzar una cura completa de la infección por virus B, que ya digo, no solo sería tener un antígeno en superficie negativo, sino incluso hacer desaparecer el cfDNA del núcleo de los hepatocitos. Mientras tanto, ¿qué otras opciones se están manejando? Pues una opción que durante los últimos años, e incluso ya se recoge en las últimas guías de la ISEL, es la posibilidad de suspender el tratamiento antiviral, ¿vale? Pacientes obviamente siempre no cirróticos y que lleven al menos 3 años con carga viral indetectable bajo tratamiento con análogo de nucleótidos, una opción es parar el tratamiento antiviral, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente esta recomendación se basa en este paper que ya tiene unos años del grupo de Atenas, de Hatinagis, que lo que vieron es que era una corte muy pequeña, solo 33 pacientes, todos ellos negativos, que llevaban al menos, la mayoría llevaban más de 5 años con carga viral indetectable bajo tratamiento con entecavir o tenofovir, y lo que vieron es que estos pacientes, cuando se les paraba el tratamiento antiviral, eran pacientes que no se habían curado, pacientes que seguían siendo antígeno superficie positivo, pero que cuando se les paraba el tratamiento con análogos lo que hacían era un aumento súbito de las transaminasas, como si el sistema inmune volviera a funcionar, y muchas veces, hasta un 40% de los pacientes en esta corte alcanzaron durante el paso de los años una cura funcional de la infección por virus B. Alcanzaron, como ya digo, la pérdida del antígeno de superficie. Esta cifra tan mágica del 40%, este es el único estudio de todos los que se han hecho posteriormente que ha alcanzado una tasa tan alta de pérdida del antígeno de superficie. ¿Cuál es la recomendación ahora? Y probablemente cuál es el grupo que más se beneficia: pacientes que llevan muchos años en tratamiento con tenofovir o entecavir, pacientes que no son cirróticos, pacientes E negativos y que además tienen títulos muy bajitos de antígeno de superficie. El punto de corte que se recomendaría sería por debajo de 100. Ya digo, son pacientes muy seleccionados, ¿vale? Para acabar, sí que me gustaría hablaros de dos grupos especiales, porque la verdad es que son dos grupos que tienen mucho interés en práctica clínica y que suelen levantar muchas dudas. Por un lado, las mujeres embarazadas que tienen infección crónica por virus B. ¿Por qué es importante este grupo? Porque la transmisión vertical a nivel mundial sigue siendo la principal vía de transmisión de la infección por virus de la hepatitis B. ¿Cuáles serían los objetivos de poner tratamiento antiviral en una mujer que está embarazada y que tiene además una infección crónica por virus B? Lo primero, evitar que la fibrosis progrese o que la paciente se descompense. Por eso es muy importante saber hacer una ecografía, descartar que tenga hepatocarcinoma y hacer una ecografía o incluso un fibroscan, que se puede hacer con total seguridad durante el embarazo, para descartar que la mujer embarazada, sobre todo si es un virus B de debut, no tenga una fibrosis avanzada. Si tiene una fibrosis avanzada o una cirrosis ya establecida, esa mujer ha de recibir tratamiento durante todo el embarazo, ¿de acuerdo? Y el otro motivo importante es evitar la transmisión vertical al recién nacido. Para esto es fundamental saber si la mujer es antígeno E positivo o negativo y además saber qué carga viral tiene.
A grosso modo, ¿cuáles serían las recomendaciones de manejo de la infección por virus B en las embarazadas? Despistaje es obligatorio en nuestro país durante el primer trimestre y además añado una muletilla, si os llega una embarazada con antígeno de superficie positiva, además hacerle un virus C, que es verdad que la tasa de transmisión es mucho menor, pero alrededor de un 15% además también hace transmisión, ¿vale? Si hay una fibrosis avanzada o ya una cirrosis establecida, tenofovir durante todo el embarazo de cara a evitar que se nos descompense durante el mismo. Si además la mujer está ya en una infección por virus B ya conocida, ya estaba en tratamiento antiviral, pero el tratamiento antiviral era entecavir, el entecavir es potencialmente teratogénico, solo tenemos que cambiar a tenofovir. Lactancia no está contraindicada tanto si está tratamiento, aunque tenga carga viral detectable, o en los pacientes que llevan tenofovir, las pacientes que llevan tenofovir tampoco estaría contraindicada. De cara a evitar la transmisión vertical, en todos los estudios lo que se ha visto es que lo más importante es poner tanto la inmunoglobulina como la vacunación durante las primeras 24 horas del recién nacido. Esto es lo que más impacto tiene con gran diferencia. Además, en las mujeres, que son básicamente las mujeres asiáticas positivas, con una carga viral por encima de 200.000, que este sería realmente el único punto de corte, carga viral por encima de 200.000, además de la inmunoglobulina y la vacunación precoz, estas pacientes a partir de la semana 24, obviamente de embarazo, sería recomendable además añadir tenofovir. Esta pauta triple, inmunoglobulina, vacunación precoz al recién nacido y tenofovir, sería la recomendada solo en mujeres embarazadas con carga viral por encima de 200.000 y es la pauta que evita por completo la transmisión vertical del virus. Otro grupo súper importante, los pacientes que tienen inmunosupresión farmacológica. ¿Por qué es importante? Porque la reactivación del virus B es una entidad que es potencialmente grave y además fácilmente prevenible. ¿Qué puede pasar cuando el virus B se reactiva? Podemos tener suerte y que sea una inmunosupresión de corta duración, quitamos la inmunosupresión, la carga viral desaparece y ahí no hay ni siquiera elevación de transaminasas. Podemos tener una hepatitis aguda con elevación de transaminasas o las situaciones más graves es que tengamos el desarrollo de una hepatitis crónica o sobre todo una hepatitis colestásica fibrosante, que es una enfermedad, que es una entidad muy grave que básicamente desarrolla insuficiencia hepática en pocos meses, como pasaba antes con la hepatitis D en los injertos de los trasplantados. Esto es una entidad, la verdad es que la reactivación por virus B cada vez vemos con más frecuencia. ¿Por qué? Porque cada vez se utilizan más fármacos, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, quimioterapia, inmunoterapia en prácticamente todas las especialidades. Tenemos que tener en cuenta que además es verdad que en nuestro medio la tasa de antígeno de superficie positiva de infección crónica por virus B es relativamente baja, un 0,7%, pero por contra los pacientes que son anticore, pacientes con una infección curada, está por encima del 15% y esto es una población que también está en riesgo. ¿Cómo definiríamos la reactivación del virus B? En un paciente con una infección crónica, paciente antígeno de superficie positivo por el aumento sobre la situación basal de 2 logaritmos de carga viral del virus B. Pero ojo, porque también puede haber reactivación del virus B en un paciente que tenga una infección curada por virus B. ¿Qué quiere decir esto? Paciente anticore, pero antígeno de superficie negativo. En este contexto pueden pasar dos cosas, que puede haber otra vez carga viral detectable o bien que el paciente vuelva a ser antígeno de superficie positivo, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, tampoco me voy a enrollar mucho, por un lado la serología, si el paciente es antígeno de superficie positivo o simplemente anticore positivo, y por otro lado saber qué inmunosupresión va a recibir. Y en función de esto tendremos una estratificación de riesgos. Si el riesgo está por encima del 10% o incluso por encima del 1%, profilaxis antiviral. Aquí os dejo un breve resumen que la verdad es que está muy bien, de los fármacos y de las serologías. Por contra, si el riesgo es bajo, por debajo del 1%, simplemente hay que hacer un control cada 3 meses. Importante, y ahora ya estoy acabando con la presentación, realmente en el tema de la inmunosupresión lo más importante es tener al paciente bien catalogado. Lo más importante es hacer despistaje previo al inicio de la inmunosupresión. ¿Cómo hacemos el despistaje? El antígeno de superficie, el anticore y además, si es anticore positivo, hacer siempre una carga viral. Un tema que me parece importante de cara al tratamiento, en este caso profilaxis, y la verdad es que es un motivo de interconsulta cada vez más frecuente, es la inmunoterapia oncológica. Como sabéis, la inmunoterapia oncológica ha desarrollado o está totalmente cambiando el contexto de la oncología. De hecho, ahora la inmunoterapia está aprobada en más de 17 tumores diferentes. Y si bien es verdad que inicialmente tenía poca relevancia las hepatitis virales, ¿por qué? Porque todos los ensayos clínicos los pacientes tenían que estar tratados, ¿vale? Tanto para la hepatitis C y sobre todo para la hepatitis B, y por tanto no había riesgo de reactivación, pero el uso de inmunoterapia en práctica clínica es lo que ha hecho que poco a poco han ido apareciendo casos de reactivación. La verdad es que, un poco a modo de resumen, el único o el más importante
trabajo a este respecto es un trabajo retrospectivo en China, pacientes todos ellos con antígeno de superficie positivo, infección crónica, que reciben tratamiento con un anti-PD1 y como podéis ver, la tasa de reactivación se situó en el 17% en aquellos pacientes que no recibían profilaxis antiviral. De hecho, este es un esquema del grupo español de melanoma. Me voy a enfocar solo en el tema de la hepatitis B. ¿Cuál sería la recomendación? Si tenemos un paciente que tiene un antígeno de superficie positivo y va a recibir inmunoterapia, independientemente de la carga viral, ha de recibir profilaxis. El otro gran grupo, el paciente de los anticores, si el anticore es positivo con antígeno de superficie negativo, pero replica, lo que llamaríamos la hepatitis oculta B, en este caso también sería una indicación de profilaxis antiviral. Si el paciente únicamente es anticore, sin replicación con una carga viral indetectable, en estos pacientes no estaría indicada la profilaxis, tan solo cada 3 meses hacer una comprobación mediante antígeno de superficie y carga viral. Ya a modo de resumen de mi presentación y ajustándome al tiempo, el tratamiento antiviral para la hepatitis B, un poco los mensajes que quiero transmitir es que los criterios de tratamiento son, por un lado, la hepatitis crónica, acordados de las nuevas recomendaciones de la clasificación de la ISEL, hepatitis crónica tanto de positivo como de negativo, sustentada en la replicación viral, carga viral por encima de 20.000 más, transaminasas elevadas, más del doble de la normalidad, o bien carga viral por encima de 2.000 más presencia de fibrosis significativa, sobre todo por biopsia, pero también nos valdría mediante la elastografía hepática. Y el otro gran criterio de tratamiento, pacientes con una cirrosis ya establecida y que aparte tenga una carga viral detectable. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento actual? Básicamente los análogos de nucleótidos, pues la supresión de la replicación viral, de conseguir una carga viral indetectable, mejora la fibrosis y claramente impacta en el pronóstico a largo plazo con un menor desarrollo de una tasa de desarrollo de hepatocarcinoma o necesidad de trasplante. Es muy raro con análogos alcanzar la curación funcional, alcanzar una pérdida del antígeno de superficie, pero esperemos que de cara al futuro, mediante el tratamiento con antivirales de acción directa e inmunomoduladores, no solo consigamos la cura funcional, la pérdida del antígeno en superficie, sino también, ¿por qué no?, la cura completa mediante la pérdida o la eliminación del cCDNA. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en la tanda de preguntas. Muchísimas gracias, Mar, por la magnífica ponencia, destacando muchos aspectos prácticos de reactivaciones y manejo. Enhorabuena y muchísimas gracias de nuevo. Pasamos a nuestro próximo ponente, el doctor Juan Macías, que nos va a hablar si el tratamiento de la hepatitis C es tan sencillo como una única pastilla al día. Juan, cuando quieras, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, muchas gracias, Antonio. Bueno, antes que nada agradecer también, me sumo al agradecimiento a Gilead por apoyar esta iniciativa, creo que muy importante, ¿no? Bueno, tratamiento de la hepatitis C tan fácil como un comprimido al día. Pues, a ver, no tiene que querer pasar ahora. Os voy a hacer un poquito de spoiler. Bueno, pues es tan fácil como un comprimido al día durante 12 semanas y también es tan fácil como 3 comprimidos al día durante 8 semanas. Bueno, seguro que es tan fácil. En el módulo de epidemiología visteis cómo la pandemia ha impactado sobre todos los esfuerzos de cribado y, por tanto, de eliminación del virus de la hepatitis C, ¿no? Recordar este mapa en el que España es una de las poquitas situaciones en las que podríamos decir que estamos a la cabeza de algo. Estábamos muy cerca, en camino de la eliminación del virus de la hepatitis C, planteado como objetivo en el 2030 por la OMS, ¿no? Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en el que actualmente se han hecho ya estas estimaciones, ya tienen un año y pico, y probablemente la cosa es peor aún, pero bueno, porque ya no vamos con un año de retraso en los diagnósticos. Podéis ver aquí una estimación de cómo van a acabar acumulándose muertes relacionadas con el hígado, fundamentalmente por la parada en la detección y en los tratamientos, ¿no? Bueno, y para solucionar este tema, que parece extremadamente complejo, antes de la pandemia ya se estaban empezando a establecer algunas estrategias encaminadas a la eliminación, ¿no? Esta es una especie de
acuerdo, de llamada de trabajo por parte de distintas sociedades en las que ellos decían que si queremos eliminar, tenemos que hacer un tratamiento simplificado en el que se integre el tratamiento de la hepatitis C con otros programas, y fijaos bien cuáles son los otros programas, tratamiento de tuberculosis, el VIH y particularmente en los programas de reducción de daños. ¿Por qué? Pues porque esta gente no ignora que la inmensa mayoría de las personas infectadas por virus de la hepatitis C son gente que está empleando drogas de alguna manera. Por eso mismo, también llamamos la atención acerca de la necesidad de descentralizar el tratamiento y no hacer que todo tenga que pasar por el hospital, sino mandarlo a esas otras, a otros recursos, ¿no?, más periféricos. Y por último, el compartir decisiones con fundamentalmente gente de atención primaria, pero también con médicos de distintos perfiles, y yo diría que fundamentalmente gente que se dedica al tratamiento de adicciones, para manejar y tratar los casos que no ofrezcan una complicación especial. Esto, la simplificación, integración, descentralización y las tareas compartidas llevadas a un grafiquito es una cosa que ya planteamos en el documento de consenso de la JEP que elaboramos junto con Sociedroga Alcohol, la Sociedad Española de Patología Dual y SOMAPA, sobre el manejo de la infección por virus de la hepatitis C en usuarios de drogas. El paradigma que hemos estado siguiendo ha sido el convencional. Pues tú haces un diagnóstico, habitualmente se hace en el centro de adicciones, pero el centro de adicciones tiene que aterrizar en atención primaria, que a su vez lo tiene que derivar al hospital, y al final, finalmente, si llega, el paciente se trata. Entonces, eso lo que hace es que se vaya incrementando exponencialmente el número de personas que se van perdiendo por el camino. ¿Forma de atajarlo? Bueno, pues la telemedicina, el uso de telecomunicaciones, intentar aquí saltarse a algún paso burocrático. ¿Y eso qué es lo que ha dado de sí? Pues lo que ha dado de sí la telefonomedicina. Pues lo de telemedicina me suena demasiado rimbombante, cuando en realidad lo único que hacemos es dar un teléfono, o ahora incluso a través de WhatsApp o de cualquier otro medio, que no es la presencia física de la persona. Lo hacemos cosas que se han analizado de forma estricta únicamente que yo sea consciente en hepatitis C en este ensayo clínico. Este es un ensayo clínico en el que se incluyen personas que están infectadas por cualquier genotipo virtualmente, sin cirrosis, importante, y que no han recibido tratamiento previo. Se tratan todos con glecaprevir y preventavir 8 semanas, y la randomización se hace. Mandas a los pacientes a un brazo en el que caen 2 de cada 3 pacientes caen aquí, 1 de cada 3 pacientes caen en este otro brazo. Este brazo es el brazo simple, ¿no? El brazo de monitorización simplificada, en la que le hace una visita basal, luego lo sigue al paciente telefónicamente y luego lo vuelve a ver solamente para verificar si se han curado o no. El otro brazo es el estándar. O sea, vienen a su visita inicial, luego pues tienen sus visitas intermedias, las que hagan falta para revisión, y finalmente la evaluación de respuesta, ¿no? Bueno, pues este brazo, en el que únicamente a los pacientes se les veía al principio, se dispensaban, y al final para valorar la respuesta viral sostenida, no inferior a la rama estándar. Es decir, estas son malas noticias. A pesar de que al paciente le facilitan las cosas, lo cierto es que al final las cuentas no salen en lo que se refiere a la respuesta. Esto hay que tener cuidado a la hora de andar predicando con que la telemedicina nos va a solucionar buena parte de la vida. Es una llamada de atención. Sí nos soluciona el problemilla de hacer desplazarse a un paciente, y se puede mirar de otra manera. Bueno, pues esto no fue no inferior, pero se quedó en un 92% frente a un 95%, una tasa de respuesta muy respetable. Nosotros participamos en un proyecto europeo en el que uno de los ejes fundamentales era precisamente la descentralización del diagnóstico, de la detección de los pacientes, por un lado, y por otra parte, el intentar hacer llevar al sistema, había un esfuerzo activo por llevar al sistema a los pacientes, ¿no?
Entonces, bueno, en este periodo de tiempo, del 17 al 19, se criban más de 2.500 personas, de ya un 26% tienen infección activa por virus de la hepatitis C. Tengo que decir que la inmensa mayoría de ellos son personas que tienen un antecedente de uso de droga o son usuarios de droga activos. Y otra parte muy importante de ello, pues son gente que o ha estado en prisión o son sin techo, básicamente, ¿no? Es decir, que tienen el denominador común del uso de droga anda por ahí. Pues de este grupo de cerca de 700, solamente conseguimos tratar en el hospital, eso sí, o en atención especializada, por decirlo. Ups. Disculpad, ¿me podéis oír? Sí, Antonio, sí, ¿me oís? sí, Vale, vale, te escuchamos, Juan. vale. Que se me ha desconectado uno de los micros por un momento. Vale. Entonces, conseguimos tratar a un 45% aproximadamente de esta gente. Esto quiere decir que por aquí se nos cayeron un montón de gente que no conseguimos que llegaran al hospital, se perdieron. De estos 319, a su vez, alcanzaron respuesta viral sostenida unos 200, un 60% de los que tratamos. Y esto no fueron fallos de tratamiento, fueron pérdidas de seguimiento. Se nos perdieron durante el tratamiento también. Este es un ejemplo en el que un esfuerzo tremendo de teleasistencia, de traerte al paciente para vincularlo y facilitarle las cosas y quitarle del medio todo tipo de burocracia, etcétera, etcétera, con tratamientos mega sencillos y tolerables, pues consigue al final una eliminación de un 30% de la población infectada, lejos, lejos, lejos de los objetivos de la OMS, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente a que el tratamiento lo hicimos orbital sobre la atención especializada, sobre el tener que acudir al final a un servicio, a una farmacia hospitalaria, a una unidad en la que un especialista veía a los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto además fue común a 4 países distintos. Cometimos todo el mismo error, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto nos lleva a una última posible abordaje del tratamiento, el tratamiento colocalizado, es decir, yo diagnostico, detecto en un sitio, vamos a decir el centro de adicciones, y allí mismo es donde le doy tratamiento y le doy también el resto de medidas vamos a decir, de reducción de daños que le pueda dar, ¿no? La más sencilla, el tratamiento sustitutivo, pero cualquier otra cosa. Es decir, la idea sería testar al paciente y tratarlo en el mismo sitio, no hacerle dar más vueltas por ningún otro lado, porque es que ya habéis visto que es que directamente no llega. ¿Qué tipo de experiencias tenemos al respecto con los tratamientos de los que os he adelantado la sencillez, ¿no? La simplicidad? Pues el primero que os estoy presentando aquí es la combinación sofosbuvir-velpatasvir en usuarios de droga parenteral activo. Esto es un ensayo abierto, no hay un brazo control, ¿vale? Pero era una población muy compleja. Eran pacientes, usuarios de drogas por vía parenteral, activos, ¿vale? Incluyeron 103 de ellos. Como no podía ser de otra manera, el genotipo predominante en este grupo de pacientes era el genotipo 3, el que tiene más problemillas de respuesta. Y había una mayoría que estaban empleando drogas de forma activa, de alguna manera. De hecho, solamente estaban sin inyectarse droga un 12%, el resto de la gente o estaba inyectándose droga o estaba con terapia sustitutiva de algún tipo. ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, pues respuesta final de tratamiento, la inmensa mayoría, un 96%, respuesta viral sostenida un 94% de los pacientes y, importante, no hubo ni un solo fracaso virológico, es decir, no llegar al 100 y no llegar al 100% se debe a reinfección en un caso, pérdida de seguimiento en 2 casos y un fallecimiento. Los resultados son significativamente mejores que los que nosotros conseguimos. Y una cosa muy importante que se observó en este ensayo, en el Simplify, fue que a pesar, fijaos la gráfica de la izquierda, a pesar de que la inmensa mayoría de la gente, casi el 80%, se mantiene empleando drogas parenterales durante el seguimiento, ¿vale? Estos son distintos tipos de drogas. Por ejemplo, el rojo es heroína, una cosa que nosotros hemos dejado de ver. Esto es Australia. A pesar de eso, consiguen esas tasas de respuesta altísimas. Y a pesar, fijaos en esta otra gráfica, de que hay
muchísima gente que es que no se toma el tratamiento o lo toma de forma absolutamente discontinua. Esto es un blister electrónico que cada vez que se saca una pastilla y suponemos que se la toma, pues queda en amarillito, en verde. Cada línea de estas es un paciente, ¿vale? Y cada vez que queda en naranjita significa que no ha sacado la pastilla del blister electrónico. Se ha quedado ahí dentro y no se la toma. Bueno, pues aquí hay señores que, como estáis viendo, prácticamente no se toman la pastilla durante tirones de tiempo muy largos y a pesar de eso se curan. ¿Vale? Tenemos otra experiencia que es el ANCHOR. Este es un ensayo también en el que en un único centro de adicciones en Washington reclutan gente que está utilizando de forma activa opiáceos parenterales los 3 meses previos a la entrada, al reclutamiento, tratan a 100 pacientes, le dan sofosbuvir velpatasvir junto con buprenorfina en aquellos que, bueno, pues la quieren o no la estaban tomando antes o una serie de historias, no es que sea necesariamente esta intervención, hacen una intervención en los que lo requieren y consiguen que un 78% de esta población dificilísima de tratar se cure. Y bueno, entre los problemas que tienen un 10% de fallos virológicos. Estos son no adherencias, son pacientes que no se han tomado el tratamiento directamente. Sin embargo, el ANCHOR tiene un matiz más importante, ¿vale? Y es que de los 174 pacientes que dieron el consentimiento informado para entrar, hubo un 20% de estos que no llegaron a entrar, se perdieron o fallecieron antes de llegar a poder recibir el primer bote de sofosbuvir. Es decir, esto se parece un poquito más a la experiencia que nosotros tuvimos de pérdidas durante el seguimiento. Y ellos tienen una tasa de pérdidas que es menor que la nuestra, que la del proyecto SCARE, pero sigue siendo significativa. Bueno, y en cuanto a glecaperil-pirentasvir, bueno, no tiene ningún ensayo específico, como si lo tiene sofosbuvir. Tiene análisis retrospectivos como este, por ejemplo, este es un ensayo, un análisis retrospectivo en el que han cogido seis ensayos fase 3, que son 1.700 pacientes, pero en los que solamente había 67 sujetos que eran usuarios de drogas por vía parenteral los 12 meses previos, porque en los ensayos clínicos se suele excluir a este tipo de personas, y o dieron un test de orina positiva también en ese periodo de tiempo. Este grupo de pacientes, bueno, alcanzan unas tasas de respuesta altas, aunque no se parecen a las de los no usuarios de drogas por vía parenteral. Y cuando se miran la intención de tratar modificada, cuando uno ve este igualamiento en las tasas de respuesta, eso significa que estos son abandonos, estos son pérdidas de seguimiento mayoritariamente. A pesar de eso, por ejemplo, en datos observacionales en el registro alemán, la gente tratada con glecaperil-pirentasvir y que utilizaban drogas de forma activa, pues tienen estas tasas de respuesta. Son tasas de respuesta respetables, pero están por debajo del 90%, se llegan a un 87% entre este grupo de pacientes por intención de tratar nuevamente, ¿no? Y este escalón se debe a esto que os estoy diciendo, que son gente que se pierde. Y eso, por mucho que uno le dé una pastilla, 3 pastillas, 12 semanas, 8 semanas, esto no hay quien lo arregle. Estas pérdidas de seguimiento, sencilla y simplemente con el esquema que tenemos actualmente, no tienen solución. Porque lo que sí sabemos es que el paciente que empieza tratamiento, este es el caso de glecaperil-pirentasvir de nuevo, ¿no? Hay pacientes, igual que os he enseñado en el caso del Simplify con sofosbuvir, que no se toman el tratamiento, ¿vale? Que tienen fallos. Estos pacientes son pacientes con fallos de tratamiento. ¿Antonio? Sí, te escucho, Juan. Sí, vale. No, es que estoy teniendo problemas con el micro. Os estaba diciendo que en este caso son pacientes que hacen interrupciones de tratamiento, son también pacientes en los que se recogía esto en ensayos clínicos, y podéis ver que hay algunos que es que sencillamente no se toman el tratamiento más que de IGO a breva. Hay otros que tienen fallos de varios días por aquí en medio,
Y a pesar de eso, alcanzan tasas de respuesta muy altas los trates con 8 o los trates con 12 semanas, ¿no? La experiencia es parecida a lo que se veía de forma un poquito más fina en el Simplify, ¿vale? Por tanto, parece que esta debería ser la opción por la que peleáramos. Pero esto tiene ahora mismo un montón de barreras. La primera es sacar la medicación fuera del hospital. Ha habido algún tipo de iniciativa. Nosotros hemos intentado hacerlo con algún centro de adicciones, pero al final te encuentras con problemas de todo tipo. Los pacientes se siguen perdiendo cuando vas a atenderlo al centro de adicciones. Y luego hay un problema más, y es que generalmente si tú quieres hacer un tratamiento colocalizado de este tipo, tienes que hacer todo lo posible por darles tratamiento y olvidarte de casi todo lo demás. Aquí tenéis. Esta es una propuesta de la ISEL que no ha cambiado desde el año 20. Ellos la llaman tratamiento simplificado. Un tratamiento en el que sencillamente no tienes genotipo, y yo diría que tampoco tiene forma de determinar la situación de la fibrosis hepática, ¿vale? A pesar de eso, distinguen los pacientes en no cirróticos o cirróticos compensados. Y bueno, pues sea cual sea la historia de tratamiento, no han recibido tratamiento previamente o han recibido tratamiento previamente, para Sofosbuvir es tarifa plana, 12 semanas, ¿vale? Muy sencillo. Para Glecaprevir te permite llevarte el tratamiento a 8 semanas hasta cirróticos compensados que sean naive para tratamiento. Si son cirróticos compensados y que han sido pretratados, entonces hay que meter este considerando, ¿no? Se deberían alargar a 12 semanas. Eso tiene esta posible ventaja, la de poder acortar, que tiene un problemilla, y es que tienes que tener de alguna forma diagnosticada la presencia de cirrosis. Eso puede ser que en el contexto del que estamos hablando, sin posibilidad de hacer un fibroscan, aunque pueda hacer un APRI o un FIS4, pues te puede dejar un poco así, ¿no? Hay además algún problemilla más, este que os comentaba, ¿no? Concretamente para el APRI y para el FIS4, el FIS4 os permite diagnosticar la presencia de fibrosis avanzada, pero no permite diagnosticar cirrosis. Y el APRI es muy bueno diciendo si no hay cirrosis, pero es muy malo diagnosticando la presencia de cirrosis, o sea que esto no tiene arreglo. Hay además una llamada de atención, y es que este tratamiento, ¿vale? Cirróticos compensados naive para tratamiento y 8 semanas, si este genotipo da la casualidad de que es genotipo 3, probablemente no hay la fuerza de la evidencia que soporta esa decisión no es muy fuerte. Son muy poquitos pacientes, son exactamente 63 pacientes metidos en este ensayo que tenían genotipo 3 y que, bueno, pues parece que cuando uno les da un tratamiento corto, les va bien a estos pacientes con cirrosis compensada. El resto de pacientes con cirrosis compensada de otros genotipos tratados durante 8 semanas con Glecaprevir les va bien, les va perfectamente. En el caso del Sofosbuvir y el genotipo 3 con cirrosis, el más difícil de tratar de la situación, el resto de situaciones, las tasas de respuesta son altísimas. En este ensayo, que su objetivo era ver cómo funcionaba esta combinación triple, Sofosbuvir, Bosilaprevir, si nos fijamos en la rama de Sofosbuvir, se alcanzan tasas de respuesta muy, muy elevadas, ¿vale? Para el más difícil de los escenarios. Tenemos además un ensayo específico diseñado para este grupo de pacientes, específico para Sofosbuvir, para evaluar si Sofosbuvir versus Sofosbuvir más ribavirina durante 12 semanas en pacientes con genotipo 3 exclusivamente y cirrosis compensada son opciones de tratamiento a considerar. Lo que se observó aquí es que las tasas de respuesta eran sensiblemente más altas, ¿vale? Aunque el ensayo no tenía potencia para evaluar no inferioridad entre estos dos brazos, ¿vale? De tal forma que uno puede ver aquí unos números más altos o más bajos, pero esto estadísticamente no tienes capacidad para decidir cuál de los dos es o no es. A pesar de eso, la ISEL recomienda en su guía cuando hace genotipo para cirróticos con genotipo 3 compensados Sofosbuvir ribavirina 12 semanas.
porque la otra opción sería hacer, que ya no lo hacemos, mutaciones en la región NS5A, porque son estos pacientes que faltan aquí, que no responden a sofosbuvir, corresponden a estos, a gente que tiene esta variación. La I93H, cuando uno les da sofosbuvir, les cae muchísimo las tasas de respuesta, mientras se conservan un poquito mejor entre los que son sofosbuvir-ribavirina, teniendo en cuenta que son muy poquitos pacientes los que entraron aquí en estos subgrupillos, ¿vale? Muy bien, pues este es el resumen del asunto. Probablemente deberíamos seguir haciendo telefonomedicina, más que nada porque las circunstancias, la pandemia las ha impuesto, ¿no? Pero sobre todo porque les simplifica la vida a la gente. Vamos a intentar integrar el diagnóstico en un solo paso y el tratamiento en atención primaria, los CTA, comunidades terapéuticas, prisiones, albergues sin techo, en comedores sociales, en todos los dispositivos que se nos pueda ocurrir en los que actualmente sigue habiendo un grupo de gente no detectado o perdidos. Esta gente se puede hacer un tratamiento súper simplificado, sin genotipo, sin categorizar la fibrosis, probablemente con la ayuda de alguien al otro lado del teléfono, asesorado por algún especialista, y las opciones de tratamiento hoy en día son estas dos. Sofosbuvir, un solo comprimido al día durante 12 semanas, o glecaprevir, 3 comprimidos al día con comida durante 8 semanas. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo lo que yo os tenía que comentar. Muchísimas gracias, Juan, por la ponencia. Antes de pasar a nuestro siguiente ponente, recordaros, para los que habéis entrado más tarde, la importancia de que pongáis en vuestro nombre completo, ¿vale? Que estoy viendo que todavía hay algunos que no tenéis el nombre completo para pasar lista. Y también recordaros que podéis empezar ya a hacer las preguntas a través del chat o del correo electrónico habilitado.